Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de Diego Silva da Silva Velázquez. Posiblemente, como no me cabe muy bien dentro del canal, ponga Velázquez y Felipe IV. O sea, un retrato que le hace que es todavía casi un adolescente, que no llega ni a los 20 años. Ya sabéis que Felipe III muere repentinamente, entonces Felipe IV hereda, digamos, con 16 años, es el rey. Y bueno, ya sabéis, es que tengo un conflicto todos los días si hablaros de historia o no hablaros de historia, pero es que si no se sabe la historia no se puede entender lo que estamos viendo. Mirad, este cuadro es un cuadro que es un jovencito, ahora lo contaré, vestido de negro, con un toison d'or que indica la estirpe, la gens, que dicen los romanos, con un sombrero, o sea, lo modifica, modifica la postura que se llamaría, ¿no? Cuando pinta el cuadro, es un chico joven, ¿no? Y entonces con el tiempo le separa las piernas y lo hace con otra actitud, lo hace más esbelto y más... con más magnificencia, majestad, que dicen en Sevilla, la majestad, para que no parezca un ser humano tan cercano, pero a la vez lo hace muy sobrio, porque este rey, cuando llega al poder, va a tener al conde duque, va a tener otro valido, al conde duque de Olivares, porque cada vez la administración es muchísimo más compleja. Este rey es más culto que el anterior. El anterior se dedicaba a cazar, al teatro y tal, y poco menos, pero es un adolescente, la pintura que hay. Y no sé por dónde empezar. Creo que tengo que daros espaciotemporalmente unos pequeños parámetros, será un poquito. He de deciros bueno, que el conde duque de Olivares intenta, que va a ser el valido de este rey, intenta ser como si dijéramos dice que el país está, la monarquía española está fragmentada por los diferentes reinos, por las diferentes teselas. Entonces él, por decirlo así a bote pronto, así generalizando, ¿no? Su política, su directriz dentro de su gobierno que va a llevar con este señor, porque vamos a ver una cosa, su padre había tenido al duque de Lerma, pero el duque de Lerma, a pesar de que hace una labor, una gestión inteligente, una gestión diplomática muy buena, muy fantástica, sin embargo se enriquece él personalmente, y el descontento que hay, que estamos un poquito ya en declive, no totalmente, pero ya vamos un poquito cara abajo, se proyecta sobre él, porque además tiene muchísimo, tiene muchas redes clientelares, en fin, gana muchísimo odio porque tiene muchísimo poder, y entonces, pero tiene odio entre, digamos, la high society, la nobleza, la alta nobleza, que codicia su puesto. Incluso su hijo, el duque de Uceda, complota, por decirlo de alguna forma, yo lo dije el otro día, por supuesto. Bueno, al final está 20 años, ya os digo, con una gestión interesante, por supuesto se enriquece, eso sí se le puede reprochar, pero hace una gestión diplomática fantástica, era muy inteligente y además de eso tenía experiencia. Entonces, bueno, le sucede Zúñiga, que Zúñiga es tío del conde duque de Olivares, pero ahora cuando llega su hijo, Zúñiga muere, etcétera, etcétera, será un poco, deja nominalmente al duque de Uceda, que es el sustituto, pero realmente el que trabaja ahí es Zúñiga, que había sido antes embajador en Viena y no sé dónde. Bueno, el hecho real es que ahora el que lo sustituye es el conde duque de Olivares, y el conde duque de Olivares quiere hacer una reforma fiscal del país, y quiere también, hay una cosa que se llama, creo que, la unión de las armas, y es que quiere que cada reino, ya que se beneficia de lo que la monarquía hispana tiene, aporte hombres y capital anualmente, porque sí, porque lo necesitan para soportarse, para soportar todas las colonias que tenemos, etcétera, etcétera. Pero él tiene los mismos errores que él había criticado a Lerma, y es que, os estoy haciendo así un poco, y es que pues genera redes clientelares, poniendo familiares en datos, ¿cómo se llama?, en puestos de confianza, a íntimos amigos, a parientes, etcétera, 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 y también no sabe medir su poder, y entonces comete gravísimos errores, claro, y al final lo acaban como al duque. Yo creo que era también casi inevitable. Ya sabéis que el duque de Lerma, lo que pasa
pasa es que consigue, digamos, de la iglesia salvar el pellejo, pues si no lo habrían matado, fijo, pues que lo hagan cardenal y no lo pueden tocar. Y lo que pasa es que cae. Pero bueno, mientras que está trabajando, o sea, mientras que sube, etcétera, etcétera, pues aquí tenemos nuestro Velázquez, que hay un monarca nuevo, que el pintor de corte ha fallecido recientemente, y el conde duque de Olivares es conde de Olivares y duque de Sanlúcar la Mayor, como dije el otro día. Entonces andaluz, aunque ha nacido en Roma porque su padre ha sido embajador en Sicilia, pues es andaluz. Y entonces pues aquí vamos a estar, ahora lo contaré, el asalto a los palacios de invierno, el asalto a la corte. Y nuestro Velázquez es muy inteligente, es muy arribista también, no os olvidéis, es un genio, pero es arribista también. No se le puede reprochar nada. Si tenía capacidad, en una España tan difícil como es, a los 24 años ya era pintor de corte del nuevo rey, que era muy jovencito, era casi de su edad. Y bueno, ahora os contaré este rey al que retrata adolescente, y además retrata con una grandísima genialidad, porque él sí que atraviesa a los personajes, no solamente hace una apariencia, sino atraviesa el personaje. Cuando estamos viendo a Inocencio X, estamos viendo un bicharraco al Papa. Después los pintores, Giacometti, Bacon, le obsesiona ese cuadro, que lo hizo además en poquísimo tiempo, cuando creo que la segunda vez que estuvo en Roma, porque resulta que Inocencio X había sido nuncio en España. En fin, no os voy a contar la vida de Velázquez, la vida de Velázquez, no sé, algún día la contaré, es larga, larga e interesante. No, muere con 61 años, la mujer muere a los 7 días. En fin, voy a ver si os describo un poquito el cuadro. También, espaciotemporalmente, se me ha olvidado deciros que en esta coyuntura que os voy a contar, cuando está Velázquez, que trabaja 40 años para este rey, pues hemos dado la tregua a los 12 años a Flandes, que eso supone como un reconocimiento de la soberanía, y realmente, bueno, pues acaban siendo independientes. Holanda siempre ha tenido de los Dutch, que se llaman a sí mismos Dutch, siempre ha tenido como mucho sentimiento de nacionalista, a pesar de que eran 1,5 millones de habitantes, pero eran muy ricos y eran muy trabajadores, y lo siguen siendo, muy, muy espabilados. Ellos están en la desembocadura del río Hudson, y compran a los indios, ya sabéis, Nueva Ámsterdam, que es Nueva York, la futura Nueva York. Yo qué sé, están la Molucca, la Ciudad del Cabo, no, son muy inquietos. Tiene también una ruta de especias, Inglaterra lo invade no sé cuántas veces, el agua lo inunda 50.000 veces también. Tiene unos ingenieros buenísimos, o sea, pero Flandes se pierde. Y después nosotros, apoyando a los Augsburgo, porque somos Austria, intentando hacer, digamos, ligarnos con los Augsburgo de Europa, pues también metemos la pata porque salimos perdiendo de la guerra que tenemos de los 30 años, y después nos tenemos que meter otra vez en guerra. En fin, España está cabeza abajo, y además de eso, el conde duque de Olivares, que no es tonta y lleva razón en lo que está diciendo, bueno, pero ¿qué monarquía tenemos? Si tenemos 50.000 monarquías, si tú estás fragmentado por todos sitios, si todas estas monarquías se están beneficiando también de todas estas colonias, pues que cada año den dinero y que den soldados. Pero claro, los valencianos dicen, y los aragoneses, nosotros damos dinero pero no damos hombres. Y los catalanes dicen, nosotros no damos ni dinero ni hombres, porque eso vulnera nuestro fuero, yo no sé qué demonios. Conclusión, Portugal se larga, los catalanes se rebelan, pues un pollo por todos sitios, que para qué. Y con el duque de Olivares, ya digo que el conde duque de Olivares es un poquito, ¿cómo diría yo? Bipolar. He llegado a la conclusión después de leer cosas suyas, porque mira, me doy como unas cuantas horas para preparar esto, pero siempre acabo dedicándole a lo mejor el doble, porque me engancho a leer y a leer y a leer. En el caso de leerme el Conde Duque de Olivares he leído un montonazo, y bueno, era un hombre que era culto, pero a la vez creía en la hechicería. Era como, no sé qué, pero la antípoda, a la vez, todo a la vez. Es un señor muy inteligente, aparte de todo, pero acaba cayendo en lo mismo, exactamente igual, lo mismo, y después los objetivos que no consigue llevarlo a cabo. Bueno, voy a contaros el retrato de Felipe IV, a ver si
A ver si no me demoro demasiado, a ver si soy capaz algún día de hacerlo más corto. Bueno, entre los diversos retratos que Velázquez hace al rey, mirad, este es el rey más pintado que os podáis imaginar. Velázquez durante... Además, el rey adora a Velázquez. Velázquez era increíblemente flemático, un tranquilazo que para qué. Se fue la segunda vez, el rey se queda viudo, se va la segunda vez a las colecciones reales, a Italia a comprar cosas de Tintoretto, Tiziano, Veronese, etcétera, etcétera, se va por ahí, se enrolla con una pintora, tiene un hijo y como que no quería venir y el rey le manda gente que venga de parte del rey, que se ha casado y tiene un hijo ya, un varón, para que vengan ya. Era un tranquilo y además era muy introvertido. Después le pasan cosas tremendas. Velázquez cuando muere pues, tiene una buena herencia, ha hecho un buen patrimonio porque va acumulando cargos, a pesar de que el conde duque de Olivares, que es quien lo aupa, bueno, lo aupa que es un genio, ¿no? Pero tiene un promotor. Ya lo he dicho mil veces, que no te padrinos batecha, que no tiene padrino no se bautiza. Dicen los catalanes, es verdad, antes y ahora. Y bueno, este genio con 24 años, si no hubiera tenido un conde duque de Olivares achuchando y su suegro Pacheco achuchando, jamás en la vida hubiera podido llegar donde llegó. Es muy inteligente. Bueno, pues cuando está en Italia, que tiene un hijo, no quiere volver a España, que ya más mayorcito. El rey la ha mandado para engrandecer, porque él está, por ejemplo, también cuando matan a... ¿Cómo se llama el rey este de Inglaterra? Que era también coleccionista, que se lleva toda la colección de mantos, no me acuerdo cómo se llama. Jacobo II puede ser, creo. Bueno, pues cuando muere, pues hace una almoneda, entonces también él es el encargado. Entonces él hace montones de funciones dentro con el rey, va acumulando cargos, cargos, cargos. De hecho, su hija se casa y al yerno le da un cargo, uno de sus cargos se lo da. Bueno, pues cuando muere, que es lo que estaba contando, como resulta que ha enfadado, porque claro, una persona que entra con 24 años a ser pintor del rey, pintor de personales del rey, pues no podéis imaginaros todo el resto de pintores, porque ya os he contado un montón de veces que la gente de arte, bueno, somos nuestras, me imagino que el resto de profesiones igual, ni las Lumix con sus esquinas son como nosotros, lo peor de lo peor. Yo soy escultora, si no, no odio a nadie, cuando pueda tener un estudio, y bueno, pues se enfada muchísima gente. Entonces lo que hacen es que cuando la hija tiene dos hijas, se casa con 18 años con la hija de Pacheco, su mentor, la persona que le ha enseñado. Él está primero con Herrera, pero tiene un carácter muy temperamental. Herrera era un buen pintor, pero no lo puede resistir y cambia y se va con Pacheco. Pacheco es peor pintor, pero era un intelectual y tenía también como una especie de charla y conoce, tiene muchos contactos. Y es que se da cuenta que es muy buen artista y que es un genio. Y entonces él cree, su maestro cree en él y de hecho casa una hija con él, la hija con 15 años y él con 18. Él nace en 1599, vive 61 años, como he dicho. Bueno, voy a contaros la vida porque estoy contando así de cualquier manera. Voy a contar la pintura y luego os cuento la vida porque si no es tremendo. Porque si no os voy a volver loco. Venga, vamos a hacerlo de forma más lineal. Verás que pinta el rey durante los 40 años, lo pinta muchísimo. Y además no se corta ni tres. Él pinta un rey con magnificencia, con majestad, pero lo pinta también psicológicamente, lo atraviesa. O sea, no sé. Ya veréis cómo utiliza, ahora lo contaré, determinados rasgos que ya están en el manierismo, que es dentro de mostrar una cosa trivial en primer término, te está contando una cosa trascendente en segundo término. Porque, mirad, el barroco, indudablemente, cuando nosotros estudiamos, nos dan como una serie de etiquetas y entonces es como departamento estanco y el arte jamás se mueve así. El arte, una cosa está contenida en la otra y a su vez la siguiente en la anterior. O sea, son vías que se abren y por ahí transcurren todos los que van detrás. Toman las premisas de los anteriores y ellos a su vez crean unas premisas que el siguiente son como eslabones, ¿no? Pues indudablemente si estamos en el barroco, pues él está utilizando, como si dijéramos, registros del manierismo, evidentemente, que el otro día no me salía el término. Bueno, él representa en este cuadro que os he dicho a un rey adolescente que no tiene ni 20 años, vestido de negro con muchísima gravedad y que tiene una imagen muy auténtica
austera que caracteriza que caracteriza el retrato real hasta entonces, pero esa indumentaria sobria y carente de joyas, aunque lleva el toison d'or que le da el punto rey, él no lleva ningún tipo de adorno y además de eso modifica el cuadro muchísimo. Le quita un cuello que había y una que se le llaman de lechuga o algo así, porque era muy caro y muy ostentoso, suponía muchísimo trabajo y le pone otro tipo de cuello. Él modifica porque, mirad, en este momento el conde duque de Olivares es como un publicista de la monarquía. Se me olvida deciros que el conde duque de Olivares, cuando está devalido, hay una bancarrota porque no consigue que los diferentes reinos contribuyan ni con hombres ni con dinero, ni consigue la reforma fiscal llevarla adelante, ni consigue que los que tienen más paguen más, etc. Entonces es una época de impuestos asfixiantes y ya os digo que él se cree más poderoso de lo que es y después eso tiene unas repercusiones muy negativas para el país que se pueden ver en la literatura, porque si os fijáis, todos los escritores que conocemos en esta época que estoy contando uno del cuadro, pues yo qué sé, Cervantes, está en Lepanto, ¿cómo se llama? López, está en la Armada Invencible, López de Cepeda, ¿cómo se llama? El de la Araucaria, lucha en Chile contra los araucarios. Después escribe el libro. Garcilaso muere en un bastión en Francia luchando en una guerra por el milanesado. O sea, todas las personas que nos están, no me acuerdo de más, pero están todos implicados, todos están en batalla, del primero al último. Uno herido, es nuestro Cervantes sin brazos, no me acuerdo qué otro hay por ahí, que está en San Quintín también. Bueno, pues todos nuestros pintores, nuestros escritores, la literatura han estado o están de soldados pegándose tiros por ahí y están implicados en todo lo que ocurre en ese momento, pero tienen también un sentido, como diría yo, un punto de tristeza porque las cosas no están funcionando como debieran. Y bueno, como el rey delega a los válidos, al rey nunca se le pone mal, sino que son los válidos. Ya veréis como este rey que os cuento ahora tiene su hijo Baltasar, que se hace a caballo, que a los 17 años muere. Otro nene que tiene con otra esposa, se le muere la primera esposa, también muere a los 3 o 4 años, no sé, muy triste. Bueno, sigo con el cuadro, que este cuadro que ahora es bastante original en cuanto que los cuadros regios que se habían hecho hasta entonces se ponía al rey con mucha pompa y mucho boato. Él ha sabido darle a un rey casi vestido de negro, con un fondo negro, le ha sabido dar majestad, pero también lo que este rey quería, que era encarar un gobierno austero, reformista. El rey quiere, por eso en poco tiempo lo hace pintor de corte, porque quiere reflejar esa función propagandística que Olivares tiene tantísimo interés de publicitar a la monarquía. Quiere dar una imagen de un rey muy sobrio, alejado totalmente de lo que era la idea de su padre Felipe III. Ya sabéis que está Felipe IV, Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, el último. Bueno, el monarca aparece de cuerpo entero. Los detractores de Velázquez dicen que no se pinta nada más que retratos. Y después hacen un concurso, yo lo diré, que era para, luego lo cuento, que si no siempre adelanto el final al principio, pero en Sevilla lo odian porque cuando es jovencito es muy precoz y hace una pintura maravillosa, y cuando llega a la corte con 24 años lo odian más todavía, porque entra como un relámpago, como un rayo avasallando, pero bueno, es que era un genio aparte de todo, era listo, muy listo, muy introvertido. No se sabe casi apenas nada de su vida. Bueno, pinta un rey de cuerpo entero, con traje, con capa. No acaba de decir una cosa, como si tan atropellada, mostrando la historia. Cuando muere, como he dicho antes, empecé a contarlo, pero no lo acaba de decir. Cuando muere, deja un buen patrimonio y entonces sus detractores dicen que todo eso lo ha conseguido robando y engatusando al rey. Y entonces todo ese patrimonio su hija no puede heredarlo temporalmente, se queda como paralizado por el juez, pero después se investiga y se ve que todo eso son falsedades y envidia, insidia
envidia, etcétera. Y bueno, todo eso su hija lo hereda de 2 hijas que tiene, una muere y otra se casa con un pintor y tiene varios hijos. Continúo. Él está pintado de cuerpo entero con las digresiones, con traje y capa. Entonces, esa era la moda del momento. Lleva un traje negro con una capa incorporada, ¿vale? Pero como resulta que esa capa es bastante feito, tiene prognatismo este de los austres exagerado, de tanto casarse. Me parece que su hermana, no sé si su hermana o su hija, la casan con un tío carnal que es el emperador de Austria. Tío carnal. Fijaros qué barbaridad la consanguinidad, ¿no? Pues esto ya se le sale la mandíbula totalmente. Es que, no, que se casaban con primos hermanos, con tíos carnales, bueno, una cosa tremenda. Bueno, entonces resulta que le ponen, era bastante feito, pobrecillo. Le ponen un traje con una capa negra. Pero resulta que se da cuenta, cuando pinta el cuadro, que la capa corta la figura. Entonces lo quiere hacer más esbelto, entonces recorta la capa. Y entonces se da cuenta también que la forma en que había colocado las piernas, pues también como que era. Entonces, todo esto cuando se ha restaurado el cuadro se ha visto. Le cambia las piernas, entonces le pone las piernas como abiertas para que no sea frontal, sino está como ladeado. Porque así consigue una imagen más magna. Bueno, tiene una capa corta, negra, de golilla almidonada, las piernas casi juntas, pero tiene una grave apostura, componiendo una figura elegante, como he dicho, de austeridad, muy al estilo de las pragmáticas que se están en ese momento dando contra el lujo, que entonces se dictan porque él quiere que haya una reforma. Todos estos parámetros que va a seguir el conde duque, él es la voluntad suya también, ¿eh? Bueno, en la mano derecha del rey se sostiene un papel doblado que con el tiempo lo que hace es aumentarlo de tamaño. Mirad, verás que no hace boceto ninguno, pinta con unos pinceles que son muy largos, porque claro, se pinta mancha, y entonces empieza con amarillo, con mancha amarilla, ¿vale? Y después modifica, si a alguno le gusta, coge, lo borra, le pinta encima y pinta otra cosa. Pinta bastante rápido, bastante bien, es totalmente genial. Bueno, el rey sostiene, aquí hay toda una iconografía muy interesante, sostiene un papel doblado que alude a su misión burocrática, a su grave y gran responsabilidad de gobierno, mientras que la izquierda la posa sobre el pomo de la espada, pero la espada apenas se ve, tiene como una apostura así de lado y la espada está en el otro lado. Bueno, justo al lado del segundo plano hay una mesa con un... Esa mesa la eleva. Lo hace más esbelto, sí que es más feíto en el natural y ya era feo, ¿eh? Pobrecillo. Y lo hace, por lo visto era una buena persona, lo hace con un tapete rojo en el que descansa un sombrero de copa del monarca. Bueno, aunque verás que sigue retratando al monarca durante 40 años en lo que está al servicio de Felipe IV, este retrato nos anuncia lo que van a ser sus mejores cualidades, porque ya sabéis que las meninas son la familia del rey, etcétera, etcétera. Pero todo esto se utiliza con la funcionalidad, como he dicho montones de veces, una de las funcionalidades del arte es la propagandística, y entonces Conde Duque de Olivares tiene muchísima voluntad de publicitar al rey, aunque tiene que devaluar la moneda, etcétera, etcétera, se entra en bancarrota, o sea, el monarca está apareciendo en montones de imágenes y, ¿cómo se dice? Velázquez va a tener una serie de cargos en los cuales hace como si dijéramos trabajo efímero, arte efímero, ¿no? Como presentar... estoy siguiendo a Calvo Serraya, el Francisco Calvo Serraya, fallecido, y las cosas históricas a Juan Pablo Fusi, que es muy interesante, que está vivo coleando, pero no me contesta, aunque le mando cartas. Bueno, él hace como arte efímero, me refiero... Prepara túmulos, recibimiento a monarca, organiza las cosas. Todo eso después, como es arte efímero, se destruye y tal. Y lo único que queda grabado de esto son las crónicas que lo cuentan, o también que se hacen grabados. Bueno, del retrato, que él retrata muchísimo a esta familia, a los hijos, a la esposa, a la hermana, todo, supone, porque en aquella época el retrato es también, cumple una funcionalidad. Cuando alguien iba a casar con alguien, al rey de Inglaterra o a tal, se mandaba un retrato de esa mujer o de ese hombre, entonces cogían un buen retratista para que sacara guapo, porque podía decir no, aunque fueran primo y tío. De hecho, Jacobo II se quiere casar con una hija o
hermana, no me acuerdo, porque los vínculos que había en un inicio era por la paz francesa. Lo que pasa es que muere esa primera esposa y luego me parece que se casa con alguien de Austria, no lo sé. No me acuerdo ahora. Bueno, voy a seguir contando. Bueno, Velázquez lo que hace es que es como un elabón en esa visual progresión de transformación física y psicológica. O sea, él va durante 40 años a pintar a este monarca y a pintar a su familia. Y lo vemos con 50 años, lo vemos con apenas 12 años. En fin, bueno, que realmente es el modelo que realmente él conoce por dentro y por fuera porque lo atraviesa psicológicamente. De hecho, hay uno que es con 50 y tantos que está muy deteriorado el rey, pero sí todo lo mejora, pero no deja de mostrar también un poco la degradación que muestra por otro lado. Bueno, voy a hablar un poquito de Velázquez, aunque sea un poquito, porque ya que he hablado de este cuadro y de la coyuntura, aunque sea unos minutos. Bueno, ya sabéis que Velázquez nace en Sevilla, que su padre es portugués, que en Andalucía era muy habitual en aquella época ponerse el segundo apellido, el apellido de la madre, cuando llegaba adulto, que el padre era una persona bastante culta, es un notario eclesial y está bastante familiarizado con los libros, con la escritura y tal, por lo que choca mucho porque Velázquez era bastante culto, se supone que sabía francés y sabía latín y no sabemos si sabía también italiano, porque por lo visto con Rubens se entiende en francés. Bueno, el padre es judío, es descendiente de judíos. Es una cosa que se oculta, como pasa también con Cervantes, también es descendiente de judíos. Es que, no sé, bueno, si ya nuestros míticos, Fray Luis, San Juan y Teresa de Cartagena, son todos hijos, y no de muchas generaciones para atrás. Pero bueno, eso cuando se confecciona la biografía de un personaje de este tipo, no se cuenta, no sé por qué, porque tontería, porque el provenir de judíos por parte de padre, pues, en fin. Es una familia modesta, aunque por lo visto sus ancestros, no por parte de madre, sino por parte de padre, eran gente como más, con más capacidad económica, pero que han venido a menos. La verdad es que no lo sabemos porque Velázquez es bastante introvertido. Velázquez cuando muere no es una persona religiosa y cuando muere sorprende porque todos los libros, su biblioteca era de astronomía, de matemática y tal, pero no es una obra religiosa. Es un hombre bastante culto, como he dicho, que es totalmente anómalo para la época porque sus compañeros, los pintores, eran religiosos, en fin, beatos, en fin, nos da igual porque lo canalizamos en su obra que es maravillosa. Bueno, nace en Sevilla con el estigma judaizante por vía paterna, como he dicho, y no tardó en dar pruebas de su enorme talento en el taller de Francisco Pacheco, pero ya sabéis que primero está en el taller de Herrera, que Herrera es muy buen, ¿cómo se dice?, artista, pero tiene un carácter horroroso y no le debió gustar. Entró allí con 10 años, no le debió de gustar, se va al de Pacheco. Pacheco tiene una tertulia, conoce mucha gente. Pacheco, muy buen escritor, hace un tratado sobre pintura, pero es un pésimo pintor. Es un pintor flojo, se dedica a pintar a Miguel Ángel y a Rafael Sanzio, o sea, es como una cosa fuera de época. Pero se da cuenta en cuanto llega que es un pintor maravilloso. Y os voy a decir una cosa, nuestro Velázquez es tan particular que cuando es jovencito, cuando es niño, no toma al maestro de referencia. Ahora os lo cuento. Bueno, pero su maestro, hay ¿cómo se dice?, un contrato firmado con el padre que lo lleva con 12 años porque el niño no quiere estar con Herrera y entonces hace un contrato durante 6 años donde el maestro se compromete a darle vestido, a darle, ¿cómo se dice?, médico y botica, pues si la enfermedad es de menos de 15 días, o sea, hasta 15 días. A mí eso me ha hecho muchas gracias. Si está enfermo de más tiempo, se lo manda al padre otra vez. Entonces, estos aprendices se dedicaban a moler el pigmento, a tensar los, yo no sé, porque un niño no tiene tanta fuerza, a tensar los lienzos, los bastidores, ¿cómo se llama? Pues yo que sé, a trabajar con las lacas. Sabéis que en arte se trabaja mucho con las lacas, con los pigmentos, ¿cómo se llama? Con los barnices, a decantar. Bueno, y entonces ellos lo que hacían, mirar que los pigmentos, dejarlos finitos es una cosa muy compleja. Ahora los vende, pero no son de esas calidades, por eso han resistido 500 años esos lienzos y por eso cuando se empezaron a hacer industriales que le añadían conservantes y otra serie de cosas, porque cuando se fabrica una pintura hay que poner también un poquitín de cera, se pone una serie de cosas, ¿no? Cuando se han empezado a fabricar a finales del siglo XIX las pinturas, los óleos, ¿cómo se dice?, industrialmente,
pues los cuadros se deterioran antes. Y no quiero contar a los que pintan con pintura de pared, pintura acrílica. Eso, bueno, los restauradores están felices porque la pintura acrílica se fabricó para las paredes, no se fabricó para los cuadros. Y después encima la gente le añade agua, con lo cual descompone las fórmulas, ni os cuento. Pero bueno, los restauradores tienen que, si no se quedan sin trabajo, hay mucho en el paro. Y aparte que es que la pintura, el óleo, superpone un color a otro color, mientras que la pintura acrílica es un marraneo de cuidado. Pero bueno, hay cosas graciosas. Bueno, sigamos con Velázquez. Su suegro, o sea, Pacheco está muy bien relacionado, entonces lo promociona porque se da cuenta que es un genio y casa a su hija cuando Velázquez, digamos, pasa el examen que hace cuando está preparado, que lo pasa muy pronto, con 18 años, entonces él ya quiere un estudio propio, entonces casa a su hija, que tiene 15 años, con Velázquez. Tienen dos nenas, una nena al año siguiente y otra al otro, Ignacia y no me acuerdo cómo, y esa nena, una de ellas muere, pero la otra se casa con un pintor que se llama Cobo y que Velázquez le ayuda a su yerno, bueno, pues como todos los suegros, ¿no? Porque la hija tiene varias, creo que tiene tres nenas, se casa también muy joven, no sé si con 15 años, y se lo lleva a la corte y le da uno de los trabajos que él tiene, y de hecho Velázquez deja una cosa inacabada cuando muere, con 61 años, y entonces el yerno la termina porque está en la corte. Bueno, su maestro se percata de que es un genio, de su talento al poco, y entonces lo apoya de manera incondicional en la corte madrileña. Su maestro Pacheco está muy bien relacionado, como he dicho. Y bueno, Velázquez en un principio es seguidor del naturalismo de Carballo, como no, Carballo en antes y un después. Ya sabéis, del tenebrismo, tal. Bueno, pero él se va como generando un discurso propio, pero muy rápido. Él pertenece como al género que también viene, todo esto viene del manierismo, al género de los bodegones, que no se limita solo a la naturaleza muestra, todo lo contrario, sino que incluyen también figuras, esbozos narrativos de inspiración sagrada. Los 20 cuadros que hace antes en su época sevillana, que es totalmente un adolescente, con 17 y 18 años, se conserva. Y bueno, no solamente trata, por sabéis que en Sevilla había 52 conventos, yo cuando lo pienso digo de locos, de locos. No solamente trata, Sevilla en este momento es la primera ciudad del país, tiene 121.000 habitantes, más que nadie, porque está lleno de gente de Flandes, de italianos, porque es donde se recepcionan los barcos de América. Entonces, bueno, claro, hay muchísima plata, muchísima riqueza que está viniendo de allí, de ultramar, y montones de expectativas para los negociantes también, para los que mandan barcos a comprar o vender, etcétera. Y para los que fletan, en fin. Y entonces es una ciudad con muchísima actividad, pero bueno, no es la corte, por supuesto, que tiene otra proyección para un artista. Y bueno, que al principio, pues que en un primer... Los cuadros de Picasso... Uy, de Picasso, yo no sé lo que digo. De Velázquez en esta época, que es un adolescente, pues ya son geniales, porque él son muy precoces. Y en un primer plano puede haber un fragmento costumbrista trivial, como he dicho antes, y después en un segundo plano representa una cosa trascendente. Entonces lo mismo, yo qué sé, con el mismo esmero pinta la cabeza, yo qué sé, de un jarrón, de una vasija de barro, como algo muy trascendente. Entonces hace que se genere una tensión entre dos fuerzas, por decirlo de alguna forma, entre dos gente que se tiran una de la otra. Y eso viene del manierismo. Bueno, esa inversión de plano lo que genera es un choque en el espectador y lo introduce visualmente a través de lo banal y lo vulgar, y utilizando, bueno, el manierismo como también la técnica del claroscuro. El naturismo barroco saca provecho de todos estos registros, como he dicho antes, manieristas, pero aplicando a un contexto ideológico totalmente diferente, porque la sensibilidad ya ha cambiado. Ya, digamos, el Renacimiento ya se ha superado y estamos en el barroco. Una época increíble, porque tenemos una escuela española bestial. Y entonces, todo esto, hay ese contexto ideológico diferente, porque ya tenemos la contrarreforma y ya se está, digamos, manipulando la pintura para hacer publicidad de la lucha que hay contra el protestantismo, ¿no? Y eso de decisiva influencia en la cultura española, de
da muestras de independencia, como he dicho antes, nuestro pintor, al preferir un modelo de Roelas, que era otro artista que había, al de su propio suegro. Pero es que su propio suegro, Pacheco, aparte de inteligente y buen escritor, como pintor, como que no. Y bueno, él se fija también porque hace una figura muy volumétrica. Yo he dicho que yo pertenezco a la escultura y entonces nos damos cuenta quién es pintor, como por ejemplo Miguel Ángel o Manteña, porque hace pintura muy volumétrica, ¿vale? Y entonces Velázquez también se da cuenta de eso cuando es muy jovencito y entonces las figuras las hace muy volumétricas y porque él copia un poco a las esculturas de Martínez Montañer, ¿no? Y bueno, y hace que sus figuras en los cuadros sean volumétricas. Vosotros fijaros en la Capilla Sixtina, veréis cómo entendéis lo que os digo, o en el Cristo Muerto de Manteña. Bueno, entre 1516 y 1522 los cuadros son los cuadros pintados de esta primera etapa sevillana, que está entre los 17 y los 23 años. Con 24 años ya es pintor de corte. Os voy a contar nada más que un poquito de él, os voy a contar su vida. Y bueno, sorprende su madurez al tiempo que aventaja a todos los colegas y eso crea un odio horroroso en Sevilla. Y ahora cuando llega a la corte ni nos cuento. O sea, que un chico de 24 años sea capaz de ser pintor de corte y que encima de eso se gane también el afecto del rey, de tal manera que el rey empieza a darle muchísimos más cargos, acumula cargos desde, digamos, temas museísticos, de comprar pintura de calidad, organizarla, en fin, de hacer de jurado en los premios, en fin, montones de cosas, de seleccionar y bueno, y también arquitectónicamente, y no solamente eso, sino que también hace, digamos, piezas efímeras para cuando tiene que recibir un monarca o cuando viene Rubén a España, que también pinta la familia real, él hace, digamos, de Quiquerone, ¿no? Bueno, bueno, en 1620, asesorado por su... 1621, él tiene 22 años, asesorado por su suegro Pacheco, suegro y maestro, ve el cielo abierto para la carrera de su genial pupilo al ascender, porque bueno, como ha ascendido el valido del nuevo monarca, que Felipe IV, ya sabéis, que entra con 16 años, y entonces se coge al conde duque de Olivares, que es andaluz, aunque haya nacido en Roma, pues son andaluces, que es don Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares, nacido en Roma, pero de estirpe totalmente sevillana. Y en 1622, en primavera, Velázquez emprende la conquista de la corte. Después tiene que dar 2 viajes, porque con el primero como que no. Y entonces esto le permite establecer unos primeros contactos muy útiles a través de un par de hermanos que son Luis y Melchor de Alcázar sobre todo, y de Juan Fonseca, que es un notable coleccionista, y también sumiller de Cortina del Rey. Bueno, también entonces conoce y retrata a Luis, ¿cómo se llama? A Góngora, nuestro Góngora, ¿os acordáis de cultismo, culteranismo, Quevedo, Góngora, etcétera? Porque es que los tenemos ahí, hace un cuadro de Góngora que es precioso y también lo atraviesa, tiene una cara de bicharraco que para qué, pero el cuadro es preciosísimo. Y ese cuadro lo ven en la corte y ya se dan cuenta de que es un genio. Y bueno, y es probable que fuera entonces presentado el conde duque. Bueno, a pesar de que regresa a Sevilla, se han quedado con su cara, como dicen hoy, y entonces el viaje no es del todo infructuoso, tanto por las relaciones que ha forjado como por haber podido contemplar los riquísimos tesoros que tiene la colección de los Austrias, que es maravillosa, aunque se quema parte, todavía no se ha quemado, se quema en 1700 no sé cuánto, el día 24, el de diciembre. Bueno, tiene unos tesoros, ya os he dicho montones de veces, que desde Carlos I hasta ahora los Austrias son coleccionistas, son buenos músicos, son muy cultivados, y de hecho este rey lo manda a comprar pintura por ahí, lo manda a Inglaterra, lo manda a Italia, y bueno, estas colecciones reales en estos momentos son la primera pinacoteca del mundo, nuestra colección real. Entonces, claro, para un pintor supone, ya estamos los gatos, supone muchísimos registros y supone, eso no todos los pintores tienen ese privilegio, aunque él fuera un genio y aunque fuera excepcional. Ya tengo aquí a alguien asesorándome también. Bueno, tenemos la mejor pinacoteca del mundo. Bueno, año y medio después de que Velázquez emprenda este primer viaje a Madrid, el conde duque de Olivares le manda a llamar, de nuevo costeando él de su propio bolsillo, y que sería el segundo y definitivo viaje de corte del pintor, porque que es en 1923. En esta segunda estancia, Velázquez retrata al rey. Este retrato que muestro hoy, un rey adolescente. Y este retrato le encanta a todo el mundo porque
es listo, es vivo, capta que lo que quiere el rey, digamos, difundir, lo que la sensibilidad que hay en el momento ahora mismo del conde duque de Olivar, del rey y tal, es una reforma. Él no quiere lujo, no quiere apariencia, no quiere tal, y entonces hace este retrato y ya los cautiva. Y logra de inmediato que el pintor, que se convierta en el pintor de cámara con 24 años. Bueno, es la ambición de cualquier, una carrera brillantísima, una carrera cortesana que le hace ganarse el odio de todos los artistas y que después el rey lo asciende también a aposentador del rey y bueno, y después lo nombra caballero del Orden de Santiago. Ya sabéis, las Meninas tiene la Orden de Santiago, que mucha gente piensa que eso fue un repintado de después. No, no, no. Cuando él hace las meninas, ya, porque eso supone hidalguía, eso supone que se hereda. De hecho, sus sucesores, sus nietos, sus bisnietos, se vinculan con la dinastía de Liechtenstein. O sea, que ellos ascienden. Esto es como un título, como ser duque, conde. Bueno, qué cosas cuento, Dios mío. Bueno. Aunque todas estas obligaciones cortesanas le quitaban muchísimo tiempo, he de deciros que para un artista es una bendición porque, vale, le quitaba tiempo de hacer pintura, pero no hay que olvidar el extraordinario rendimiento que producen todos estos carguitos, que son maravillosos, tanto del arte como del conocimiento, porque él conoce a toda la élite, a los artistas intelectuales que llegan a la corte, que se relacionan con el rey. Eso es un privilegio. Era un hombre culto, ¿eh? Y bueno, que él es como guardián de las colecciones reales, o sea, él es el que añade, quita, pone, poco menos, y eso tiene a Tintoretto, Tiziano, Veronés, el Bosco, Patinir, tiene una locura, Rivera, bueno, él conoce a Rivera, en los dos viajes, las dos veces lo ve a Rivera, pues se cansa de Roma y se va a Nápoles con Rivera, y Rivera lo recibe con los brazos abiertos, y bueno, él recibe a Rubens también, porque está un año aquí también, viene con una misión diplomática y aparte de eso pinta la familia real también, pero hace como una cosa totalmente... La percepción de Velázquez del rey, la percepción de Rubén es que nada tiene que ver, hace como una alegoría. Pero bueno, Rubén es Rubén, no hay mal cuadro de Rubén. Bueno, Rubén visita Madrid en 1628 y... y bueno, una parte, Rubens también lo ve en Italia. Rubens es el que dice que vaya a Italia, el que le aconseja, se supone que es el que aconseja que vaya, que haga el Grand Tour. Y él le pide permiso al rey y el rey le da un dinerito para que esté un par de años en Italia la primera vez. Él dice que necesita ver otras cosas. Bueno, no solamente es que hay que ver a Velázquez como si fuera una máquina de producción, sino también son toda una serie de registros y bueno, y de obras efímeras como entradas triunfales que hace para otros monarcas. Todo esto publicita la monarquía de los Austrias en estos momentos. Está también la creación de túmulos funerarios, decoración, engalanamiento diversos, sobre los que no nos queda, como he dicho antes, nada más que grabados en memoria y las crónicas que se han escrito. Y que bueno, que él también consigue encumbrar al arte como una disciplina liberal y nada más importante que estar en la corte, porque ya sabéis que los artistas se consideraban una artesanía cuando ya en toda Italia, en toda Europa, en Flandes y tal, ya se considera un arte liberal y es que además tenía otra forma, un arte liberal no, una profesión liberal, por ejemplo, un médico es una profesión liberal, pero un artista que tenía que estar en el gremio, tenía que estar sometido a unos pagos, unas cosas, y ellos dicen, nosotros no tenemos que, nosotros somos un arte liberal. Y entonces, claro, al estar en la corte, se te está apoyando un escalafón que la sociedad imita lo que se hace en la corte, con lo cual los nobles lo que hacen es que determinan la pauta sobre cualquier actividad profesional y entonces ya a partir de Velázquez como que la pintura, el pintor ya tiene otro estatus, que eso ya estaba funcionando en Italia mejor 100 años antes. Bueno, el precoz triunfo de Velázquez en la corte se debe sobre todo a su calidad retratística, según avalan sus competidores y enemigos, que dicen que no sabe nada más que pintar, ya lo he dicho antes, nada más que pintar figuras. Estos competidores tengo que leerlo porque no me lo sé, pero son muchos, lo odian, lo odian. Y esto es lo que hacen cuando muere, es que dicen que todo lo ha robado y no sé qué, bueno, y después se demuestra que no y tal. Estos son Santiago Morán, Vicente Carducho, que no eran malos pintores algunos, pero claro, no eran Velázquez, Eugenio Cascajé y Bartolomé González Rodríguez Vilandrando, algo así, Francisco López. Y bueno, por si hubiera alguna duda al respecto, se hace como una especie de concurso destinado a elegir el mejor boceto para un Grand
llaman cuadro porque se hace como un lugar donde se ponen para... el Valido dice, vamos a hacer un sitio donde loemos nuestras gestas históricas. Y entonces se hace con el Duque de Olivares, entonces se hace como, no me acuerdo cómo se llama. Y entonces, pues uno de ellos es el de los moriscos y bueno, y eligen el de Velázquez porque indudablemente era el mejor. En el Salón Grande del Alcázar, que después es el que se quema. Bueno, mucha obra de Velázquez se ha perdido también, ¿eh? No creáis que se mantiene todo, mucha bastante, ¿eh? Y bueno, que Velázquez, encima que lo odiaba, que este cuadro no tiene nada que ver con un retrato, porque decían que no sabía nada más que hacer retratos, les gana, entonces ya, pues claro, lo odian más. Entonces Velázquez le vence a Carducho, a Cajé, a Angelo Nardi, en fin. Y bueno, espero que os haya gustado. Mañana más.